Al principio, esto era solo una guerra entre Estados Unidos e Irán. Después fue degenerando en un bloqueo, en bloqueos enfrentados, como lo llamábamos. Y eso dio paso, en realidad, a la batalla por el estrecho de Hormuz. Pero ahora estamos en una batalla distinta y puede que sea la más importante. Si no acertamos en esta, o si no resolvemos este problema, vamos a meternos en un problema mundial enorme, enorme. Y es la batalla de las municiones. ¿Quién puede seguir luchando en esta guerra durante más tiempo? Y la respuesta no es la que quizá piensen. De hecho, hemos estado recibiendo mucha desinformación de muchos de nuestros altos dirigentes, además de un encubrimiento deliberado de otra información. Hoy vamos a retirar ese velo para ustedes. Y vamos a mostrarles lo que está ocurriendo de verdad, sin bromas, tanto a nivel estratégico como operativo, y con consecuencias que llegan hasta el nivel táctico. Hay que mirar y entender cómo funcionan juntos esos tres niveles para comprender por qué estamos en una situación tan difícil y por qué tenemos que cambiar de rumbo muy rápido. Y por cierto, ese cambio de rumbo no puede consistir en volver a operaciones a gran escala, o estaremos consolidando nuestra derrota. En primer lugar, déjenme mostrarles lo que dijo ayer en las noticias de televisión el embajador Mike Waltz, porque le preguntaron por esta cuestión. Mucha gente está preocupada por las municiones, especialmente por nuestros misiles de ataque de largo alcance y nuestros misiles de defensa aérea. Muchas reservas se han agotado, no solo por lo que dimos a Ucrania durante los últimos, 4 o 5 años. Y la administración heredó una situación de existencias mermadas, no solo por Ucrania, sino también por la lucha en curso contra los hutíes bajo la administración Biden y por unas fuerzas armadas debilitadas bajo la administración Biden. Así que han decidido primero pasar a nuevos tipos de municiones más baratas, nuevas tecnologías, pero también, con estos nuevos presupuestos de defensa, reconstruir nuestras magníficas fuerzas armadas. El ejército de Estados Unidos, y lo he comprobado de todas las maneras posibles, tiene todo lo que necesita para llevar a cabo esta campaña con la eficacia necesaria. Y tengo que decirles que quienes están filtrando estas tonterías merecen estar en la cárcel. Sí, bueno, lo que sea sobre esa filtración de información. Centrémonos en los hechos. Primero, está mintiendo. Cuando me dice que tenemos toda la munición que necesitamos, eso no es cierto. O, quizá más exactamente, da igual que tengamos miles de millones de proyectiles de determinados tipos de munición si no podemos usarlos. Y si usarlos, no consigue nada en el campo de batalla. Y ese es realmente el problema al que nos enfrentamos aquí. Ahora, como informamos durante el fin de semana, y ya hacia el final de la semana pasada, dijimos que circulaba mucha información. Teníamos información interna que decía que se había planeado un gran ataque para el fin de semana. Gary y yo estábamos planeando volver, bien el sábado o bien el domingo, cuando finalmente fuera. Y de repente, no hubo ningún ataque. Bueno, por la información que pudimos obtener por algunas informaciones de prensa, parece que parte de la razón fue que el vicepresidente y el presidente del Estado Mayor Conjunto finalmente lograron hacerle entender al presidente Trump: oiga, aquí tenemos un problema muy serio. Y creo que a eso se refiere Mike Waltz, a estas filtraciones. Porque quien quiera que esté filtrando que el vicepresidente y el presidente del Estado Mayor Conjunto están diciendo este tipo de cosas, de eso podemos ocuparnos otro día. Pero el hecho es que, al parecer, esos hombres sí influyeron en el presidente. Y así detuvimos estos 13 días consecutivos de ataques que habíamos tenido. Ahora bien, he mencionado a menudo que parecía algo un tanto esporádico y en cierto modo aleatorio. Así que durante el fin de semana empecé a hacer algunos análisis y a revisar todo tipo de fuentes. Investigué algunos generadores de IA, muchos titulares y hablé con muchas otras personas que saben lo que está pasando aquí. Y creo que ahora tengo una idea bastante clara de qué hemos estado intentando lograr durante esos 13 días y por qué nos detuvimos en el día 13.
de lo que conseguimos y de lo que no conseguimos, y de lo que eso nos dice sobre lo que podría venir después. Y joder, más nos vale averiguar qué hacer después, porque lo único que han revelado estos 13 días es aquello que os estábamos diciendo antes, incluso de que intentaran esto. Incluso sin todos los conocimientos que he adquirido desde entonces, no hace falta ser un genio para darse cuenta. Si no pudiste conseguirlo en 40 días, cuando estabas empleando todo lo mejor que tenías y lo tenías todo a favor, incluida toda la ayuda junto con la parte israelí, si entonces no pudiste mover a la parte iraní, ¿por qué crees que 13 días más van a conseguirlo? ¿Y qué esperanza hay si no lo consiguen? Bueno, ahora nos enfrentamos a ese problema. Ya no es un problema teórico, porque ahora tenemos que decidir qué vamos a hacer, dado que estamos en niveles críticos de estas importantes categorías de armamento, como los misiles de crucero de largo alcance JASSM, los misiles de crucero Tomahawk, el interceptor THAAD y los interceptores PAC-3. Todos ellos están ahora mismo en una situación crítica. Y veamos qué significa eso. Lo que hice este fin de semana especialmente fue elaborar este mapa. Lo generé con Gemini y dije, a ver, situemos todos los lugares conocidos que atacamos, no el número de ataques, porque esos fueron bastante numerosos en sí mismos, pero muchos de estos lugares fueron atacados varias veces, y se ve una concentración en la zona de la curva del estrecho de Hormuz, alrededor de la instalación naval de Bandar Abbas y de varios otros lugares de allí abajo. Luego hay algunos otros dispersos, algunos alrededor de Teherán, otros en la esquina noroeste, en Tabriz, y como pueden ver el reactor de agua pesada de Arak. Así que varios de ellos se dispersaron, algunos incluso al norte de Kuwait y, por supuesto, en la isla de Karg, justo en esa zona. Hice un análisis para averiguar cuál era exactamente la intención, basándome en lo que podemos ver de los objetivos alcanzados. Y de nuevo, esto se ha reconstruido a partir de todo tipo de información. Informes occidentales, iraníes, europeos, cualquier descripción creíble y válida de lo que fue alcanzado, la reunimos. Y así pudimos elaborar esta evaluación. Lo primero que pudimos averiguar, veamos qué se dijo oficialmente, incluso por parte del mando central. Esto fue el 22 de julio. Quiero decir que fue después del 12º día consecutivo. Y ahí ven la descripción. Las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos iraníes relacionados con misiles, incluidas capacidades marítimas, instalaciones de almacenamiento de misiles y drones, puntos de vigilancia costera y activos de defensa aérea. Los ataques redujeron aún más la capacidad de Irán para atacar a marineros civiles y buques comerciales. Ahora bien, escuchen, una parte de eso era cierta. No todo, pero una parte sí lo era. Así que se llevan un mínimo reconocimiento por decir la verdad sobre algunas de las cosas que atacaron. Pero la cuestión es, aparte de atacar esos objetivos en sí, ¿cuál era la intención detrás de esos ataques? ¿Qué intentaban conseguir atacando eso? Creo que he podido identificar 3 ejes generales de intención operativa. A nivel operativo, trataban de reducir la capacidad de amenaza marítima, porque la idea es, por supuesto, abrir el estrecho de Hormuz. Eso es lo que hemos intentado hacer desde el 2 de marzo, recuperar el control del estrecho de Hormuz, quitándoselo a la parte iraní. Por eso atacaban objetivo-lación eso. Y durante estos 13 días, hablábamos de que estaban atacando todo tipo de cosas en la costa. Y fíjense de nuevo, en el gran número de iconos de explosiones al norte del estrecho de Hormuz. Así que se ve por toda esa curva en forma de herradura a lo largo de toda la costa, desde Bandar Abbas hasta Chabahar, en el lado oriental, y luego hasta la isla de Karg, en el lado occidental del estrecho. Se ve que muchas de esas cosas alcanzan numerosos objetivos a lo largo de la costa. Bien, eso es útil hasta cierto punto. Si eso hubiera sido lo único que Irán utilizaba para controlar el estrecho de Hormuz, quizá habría tenido cierto sentido. Pero resulta que atacamos muchos emplazamientos de radar. Sí atacamos sistemas integrados de defensa aérea.
Así que además de tratar de mermar la capacidad de Irán para controlar el tráfico marítimo, el otro objetivo, de forma simultánea, era inutilizar el Sistema Integrado de Defensa Aérea, el IS, como se le llama a veces, para que los aviones y otros tipos de armamento pudieran operar sin ser interceptados. Así que derribaríamos radares adicionales. Algunos radares estaban orientados al tráfico marítimo, otros estaban orientados a los medios aéreos que entraban, ya fueran drones, aviones o misiles de nuestro lado. Y la otra parte consistía en utilizar todos estos ataques como medida coercitiva, como vía de presión diplomática, para que a nivel diplomático y político pudiéramos presionar al régimen iraní y decirle, oye, cumple nuestros deseos, danos lo que pedimos. Petsimau's race, no court realm a cambio, area new. Para escuches, es un yo race. Vamos al mar. We told you over and over, let's go back to the map again. You see that they're hitting those known Se ve que están atacando esos emplazamientos conocidos y algunos de los que están más al interior del país, como Sirhan y Shiraz y otros de ese tipo, estaban más relacionados con las capacidades de defensa aérea para permitirnos quizá volar más hacia el interior del país. Pero lo que no se ve en ninguna de estas listas de objetivos, o al menos no en muchas de ellas, es nada sobre las ciudades de misiles. Esta es la omisión más evidente que se pueda imaginar. Al fin y al cabo, tenemos los objetivos que atacamos en los primeros 40 días y ahora en este nuevo periodo de 13 días. Y creo que en total se dispararon alrededor de 1,000 misiles, probablemente por ahí. Al menos podemos recopilar información pública. ¿Y qué lograron con esto? Tuvieron éxito a nivel táctico. Consiguieron eliminar algunos de los radares. No todos, pero sí algunos. Eso dificultó que Irán pudiera orientarse o incluso identificar qué hay en el estrecho de Hormuz en un momento dado. Eso podría ser útil. Luego eliminaron algunos de los radares aéreos que ayudaban a identificar medios aéreos entrantes. De acuerdo, eso también es útil. Pero si no tocaron ninguna de sus ciudades de misiles, eso significa que conservan todas las capacidades que necesitan para atacar a lo largo, a lo ancho y en toda la profundidad del estrecho de Hormuz, o cualquier otra cosa, de hecho, en toda la región. Ahora bien, pueden decir, de acuerdo, pero estamos eliminando estos radares. Lo hace más difícil, más difícil, más difícil. Te das cuenta de que basta con poner a un tipo en un camello, con un móvil o un teléfono por satélite, que pueda bajar al estrecho con unos prismáticos y decir, oye, esto está en esta cuadrícula del mapa. Puedes eliminarlo. Ya está. Así de difícil es. Y antes, hoy mismo, Trita Parsi estuvo en el programa y dijo que parte de su análisis, junto con otras informaciones, indica que ha habido un avance en la capacidad de inteligencia y de selección de objetivos de Irán, superior a cualquier cosa que hayamos atacado aquí. Lo que implica que Rusia y o China están proporcionando datos en tiempo real desde satélites. ¿Y sabes qué? No derribamos ninguno de esos. Así que lo que hicimos durante 13 días fue agotar aún más nuestras municiones en las 4 categorías clave que acabo de mencionar. Eso nos ha debilitado aún más y nos ha colocado en una situación muy delicada. Y el problema que tenemos ahora es que debido al agotamiento de nuestros misiles, tenemos que empezar a hacer otras cosas, como recurrir a algunas de nuestras otras reservas. No es que haya una gran reserva única con todos los misiles que tiene Estados Unidos, en todas esas categorías distintas, y que esto esté agotando todo el conjunto. Teníamos algunos destinados a Oriente Medio, otros a Europa, y otros principalmente a Asia y China. Así que esos se mantuvieron en su propio compartimento, por así decirlo. Mientras tanto, estábamos haciendo cosas aquí y sacando material de Estados Unidos, de cualquier reserva nacional que tuviéramos allí. Bueno, esas existencias están, si no agotadas, muy bajas, lo que significa que si van a seguir más allá de aquí, más allá de estos 13 días, si quieren reiniciar esto,
Si quieren escuchar algunos de esos chiflados que dicen que hay que volver a una guerra a gran escala, van a tener que echar mano de lo que son, sin exagerar, nuestras reservas de guerra, nuestros recursos básicos para una emergencia bélica en el Indo-Pacífico o en Europa. ¿Quieren hacer eso? ¿Les parece una buena idea? ¿Les parece buena idea, visto esto desde una perspectiva general, gastar toda esta munición? Tanta munición que hayamos agotado todas nuestras reservas para Oriente Medio, dejándonos prácticamente sin nada, al menos sin nada de importancia. Hasta el punto de que ahora tengamos que echar mano del Indo-Pacífico, que llevamos décadas diciendo, desde el giro hacia Asia de la administración Obama, que es nuestra prioridad. E incluso el presidente Trump dijo, sí, aquí es donde vamos a centrar nuestra atención. La administración Bush, incluso antes de irse, ya estaba empezando a poner realmente el foco en China. Y ahora, de repente, ya sabe, da igual, vamos a saltar esos misiles. Así que, sea cual sea nuestra capacidad, que por cierto, nunca vamos a tener suficiente, y lo he dicho muchas veces antes, sería aún más suicida entrar en guerra con China por cualquier cosa allí. A menos que nos ataquen, sería suicida que lucháramos contra China por Taiwán o por alguna otra cosa en el mar de China Meridional, o por cualquiera de esas otras islas de por allí. Sería un suicidio absoluto que hiciéramos eso, y nunca hemos tenido suficientes misiles para conseguirlo. Y todas las reservas que tenemos allí, como hemos demostrado aquí en Irán, ¿nos durarían cuánto? ¿40 días, quizá? ¿50 días? ¿60 días? Concedamos que incluso más que eso. ¿Qué va a pasar después de ese periodo? ¿Creen que China se va a quedar sin existencias después de 60 días? Ellos han sido muy conscientes de esto, al igual que los rusos, y ahora entienden la importancia crítica de las armas de ataque y de defensa aérea. Por eso, han estado trabajando sin descanso en su base industrial de defensa, para asegurarse de tener enormes reservas en todas esas categorías. Mientras tanto, nosotros hemos ido agotando las nuestras en guerras insensatas y estúpidas en Oriente Medio y apoyando la de Ucrania. Todo ello en nuestro propio perjuicio, debilitándonos en todos los ámbitos. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Bien, ¿cuáles son las opciones aquí? Porque no es que los JAS y los misiles de crucero Tomahawk sean lo único que tenemos. Tenemos otros, entre ellos las HIDAM y las SDB. SDB significa bombas de pequeño diámetro y se lanzan desde aparatos como los bombarderos B-2, los B-1, los F-35, los F-18, etc. Muchos otros aviones también pueden lanzarlas. Así que no se trata solo de misiles de crucero Tomahawk, que pueden lanzarse desde el aire, desde el mar o desde tierra, etc. Pero ahí también hay grandes problemas. Así que creo que eso es, en realidad, de lo que hablaba el embajador Waltz en el primer corte de audio que les mostré, cuando dijo, oye, tenemos de sobra, tenemos otra munición que podemos usar, tenemos toneladas, y probablemente las tengan. Probablemente sí tenemos muchas JAM y muchas SDB y seguramente también algunas otras categorías. Sin embargo, hay un gran problema con ellas. Los Tomahawk y los JAS se pueden lanzar. Son misiles de crucero de largo alcance. Puedes dispararlos literalmente desde cientos de millas de distancia. Estas, las JAM, tienen variantes con alcances de unas 15 millas y otras de unas 30. Tengo entendido que algunas quizá puedan llegar hasta 40. Las SDB tienen algo más de alcance. Pueden llegar a unas 60 millas, pero todas ellas tienen que lanzarse desde el aire. Tienen que utilizarlas nuestros cazas. Así que, si ahora dejas de usar este tipo de misiles de crucero Tomahawk, o si te estás quedando sin ATACMS, porque también tenemos algunos misiles lanzados desde tierra que podrías incluir ahí, esos también se están agotando, porque también hemos entregado algunos a Ucrania. Hemos dado algunos a Israel y también hemos usado algunos aquí, así que no sé cuántos quedan. No he podido determinar la cifra exacta, pero sé que hemos usado bastantes. Pero también tienen cantidades limitadas y restricciones sobre dónde se pueden lanzar.
Y ahora, si van a decir que ya no podemos usar estos misiles de crucero JASSM y Tomahawk, los de largo alcance, entonces tendremos que intervenir y usar más de nuestros aviones. Supongamos que hacemos caso a Jack Keane y volvemos a una guerra a gran escala. De acuerdo. Y supongamos que tenemos otros 40 días. Y decimos, bueno, repitamos aquí lo primero, pero ahora usando estos otros tipos de aeronaves, en lugar de todos los Tomahawk y los JAS. Y veamos si así logramos que los iraníes se muevan hacia la paz. Bueno, en primer lugar, eso no va a cambiar nada. Las ciudades de misiles son igual de impenetrables para las JADAM y las SDB que para los Tomahawk y los JAS. Eso es lo primero que hay que entender. Pero lo segundo es todavía más importante. Y recuerden que, en los primeros 40 días de esto, perdimos 42 aeronaves, unos pocos cazas, algunos aviones de reabastecimiento en vuelo y algunos helicópteros, por supuesto. Y luego, esos dos C-130 que fueron alcanzados en tierra cuando, al parecer, intentaban rescatar a un piloto. Pero fueron 42. Y luego están los drones Reaper MQ-9, que son tremendamente importantes para nosotros en esta guerra, porque sirven para la adquisición de objetivos y para la vigilancia de inteligencia del campo de batalla. Hasta ahora, perderlos ha supuesto mucho. Bien, si dependes de estos sistemas, antes no teníamos que poner en riesgo a tantos pilotos, porque podíamos disparar desde muy atrás, desde puntos de lanzamiento terrestres o incluso desde puntos de lanzamiento marítimos. Pero ahora vas a tener que lanzar casi todo, y desde luego todas las JDAM y las SDB, desde el aire. Eso significa que tienes que volar más lejos sobre territorio enemigo. Tienes que asumir más riesgos si cuentan con misiles antiaéreos que puedan aparecer o con fuego antiaéreo. Así que eso los va a poner en riesgo. Tenemos dominio aéreo sobre el campo de batalla, pero eso no es supremacía aérea. Sigue habiendo riesgo y lo seguirá habiendo. Pero también está el problema del desgaste de los aviones. Van a acumular tantísimas horas de vuelo en aparatos que no están diseñados para eso. No están preparados. Nuestra Fuerza Aérea no está diseñada para mantener un combate aéreo continuo, prolongado y sostenido. Vamos a agotar estas plataformas y, de nuevo, igual que al gastar los misiles de alta velocidad y largo alcance, los JASSM y los Tomahawk, empiezas a agotar tus cazas de cuarta y quinta generación. ¿Y qué vamos a hacer si de repente tenemos que entrar en un conflicto imprevisto con Rusia o China? Muy poca gente está pensando en eso. Yo sí, los chinos y los rusos también. Lo están siguiendo de cerca. Y creo que una de las razones por las que no han entrado en esta guerra es que les parece bien dejarnos seguir agotando todos nuestros misiles, especialmente los misiles importantes de largo alcance y los misiles de defensa aérea. Y les parece bien que agotemos nuestros aviones, nuestras JADAM y todo lo demás, porque ni siquiera eso puede fabricarse de forma eficaz, ya sabe, de 100 en 100. No se puede aumentar la producción de todo eso realmente rápido. Estamos intentando hacer muchas de esas cosas, pero lleva tiempo. Y hablo de un tiempo que se mide en años. Cuando Mike Waltz, en ese fragmento que les puse al comienzo del programa, hizo ese mismo comentario, como, estamos ampliando, construyendo todo tipo de fábricas nuevas. Sí, estupendo. Dentro de años, en 2028, 2029, 2030, esta guerra habrá terminado mucho antes de eso. Ni siquiera podemos llegar a ese punto, amigos, si nuestra economía no va a sobrevivir a esto. Y hablaré más de ello en un momento. Pero ahora mismo estoy hablando de nuestra defensa nacional. Entiéndanlo. Todo lo que les estoy diciendo ahora sigue mermando y reduciendo nuestra capacidad de seguridad nacional por una guerra que Benjamin Netanyahu quería. Y mañana estará aquí. Solo Dios sabe qué conseguirá que haga el presidente Trump. Sin duda, va a intentar que vuelva a una guerra a gran escala. Pero no podemos hacer eso. Y al mismo tiempo, mantener nuestras exigencias globales, porque estamos deteriorando nuestra preparación militar en todos los ámbitos,
en todo lo que importa para una guerra que no importa. Eso es lo que tenemos que entender aquí. Así que esos son algunos de los mayores problemas que tenemos. El ritmo de consumo sería astronómico. Si hiciéramos otra campaña de bombardeos de 40 días, si hiciéramos otra campaña de bombardeos de 13 días, lo único que conseguiríamos sería gastar más de nuestra munición. No cambiaría el equilibrio de poder sobre el terreno, porque ni siquiera estamos atacando los objetivos que importan, porque Irán ha previsto esto. Y da igual lo que les quitemos, da igual a cuánta gente matemos o cuántas dificultades causemos a su economía. Lo soportarán. Ya tienen experiencia en hacer esto. Su cultura, su religión, su mentalidad ahora mismo están sufriendo y están dispuestos a hacerlo porque su rabia contra nosotros es enorme. Y se dan cuenta de que también saben hacer cuentas. Pueden ver todas estas cosas que les estoy señalando y entienden que cuanto más se prolongue esto, la guerra de desgaste no les va a perjudicar a ellos, amigos. Nos va a perjudicar a nosotros. Y entiendan esto. En una guerra de desgaste, ambos bandos van a sufrir daños. Así es como funciona. No hay manera de evitarlo. Pero tienes que ser capaz de sobrevivir un día más que el otro bando. Así que, si se quedan sin munición, si su economía se despeña, lo único que tienes que hacer es sobrevivir un día más. Y eso es algo muy importante que hay que entender sobre esta guerra. Para que Estados Unidos tenga éxito, tenemos que derrotar a Irán militar y políticamente. O logramos el cambio de régimen que Sid Rosenberg pedía ayer, os lo mostré el domingo, o conseguimos que cumplan con lo que estamos haciendo. Pero ¿cómo vamos a lograrlo si nos quedamos sin munición? ¿Cómo vamos a lograrlo si ellos son capaces de ir más allá de lo que nosotros podemos soportar, porque su mentalidad es sufrir? Incluso si tienen que sufrir grandes pérdidas, incluso pérdidas físicas, están dispuestos a hacerlo. Y lo han demostrado. Esto no es solo retórica, ya lo han demostrado antes. Y si intentamos hacer esto, y lo único que conseguimos es debilitarnos y demostrar una vez más que no podemos atravesar montañas de granito. Amigos, esto no es tan difícil de entender. Puede que no les guste la respuesta, pero los fundamentos están gritando que acabarán imponiéndose. Y será así si seguimos ignorando la realidad. Y por desgracia, hay quienes quieren ignorar la realidad. Así que déjenme mostrarles algo que apareció en Fox News. Creo que ha sido hoy. Le preguntaron a Victoria Coates si deberíamos pensar en hacer otra cosa, como encontrar una salida diplomática a esto. Y como va a decir dentro de un momento el presentador, salir corriendo, que obviamente es una expresión cargada de veneno. Pero ella responde a eso y dice que sí, que no deberíamos hacerlo. Si podemos gestionar nuestra situación económica de forma responsable y evitar que el pueblo estadounidense sufra demasiado, esa presión interna sobre Irán es lo que en última instancia podría hacer que esto llegue a buen puerto. Entonces, ¿está de acuerdo con el senador Kennedy? Estados Unidos no debería retirarse y salir corriendo, ¿verdad? No, no le veo sentido. Quiero decir, el presidente ha hecho lo que ningún presidente anterior había estado dispuesto a hacer: emprender una acción militar importante contra Irán, degradar de verdad su capacidad física e ir a por su programa nuclear. Sería una pérdida de tiempo y esfuerzo si ahora nos retiráramos precipitadamente, sobre todo porque creo que hemos puesto en marcha una especie de desintegración inevitable del régimen iraní. Dios mío, ¿lo dice en serio? ¿Puede decir eso sin inmutarse? ¿Y por qué el presentador no dijo nada? ¿La desintegración inevitable del régimen iraní? ¿No se ha enterado? Está claro que no ha oído esto. ¿No sabe que soportaron 8 años de una guerra en la que apoyamos a Irak contra Irán? 8 años, cientos de miles de muertos. No 3 o 4 mil, ni 10 o 20 mil, cientos de miles. Irán sufrió la destrucción casi total de su economía, y aún así resistieron y sobrevivieron. Eso es historia reciente.
Y de algún modo cree que ahora, tras unas pocas semanas de dificultades económicas, van a actuar de forma distinta a como lo hicieron hace apenas unos años. Do differently than they did previously just a handful of years ago? I mean, that's insane. Quiero decir, es una locura, porque está aconsejando a Estados Unidos emprender una línea de acción que presupone la destrucción inevitable del régimen iraní, cuando no hay pruebas de ello. De hecho, hay pruebas contundentes de lo contrario. Incluso políticamente, vemos que se ha endurecido su determinación y que decenas de millones de personas respaldan al gobierno como nunca antes, desde luego no a este nivel ni hasta este punto, gracias a nuestra guerra elegida. Ella parece no darse cuenta de eso. No lancemos unos cuantos misiles más y no salgamos corriendo por la falacia del coste hundido. Sí, bueno, ya hemos hecho estas cosas. Sería un desperdicio si ahora simplemente nos marcháramos. Fue un desperdicio desde el día en que empezaste, Victoria. Ese es el problema, presidente Trump. Nunca debiste empezar esto. Y ese coste hundido también se pagó con sangre, pero también con dinero y munición física. Hay cosas más importantes que el dinero. Puedes asignar $100,000 millones a un montón de misiles nuevos, pero no puedes fabricarlos hasta dentro de años. Así que hablas de lo inevitable. Veamos qué puede ser inevitable. Por todo esto, el cierre del estrecho de Hormuz y la restricción ahora en Bab el-Mandeb, en el Mar Rojo, no han hecho más que agravar el problema. Se avecinan algunos problemas a corto plazo. No solo el precio del petróleo, ni siquiera solo el suministro mundial de petróleo, por importante que sea. Lo más importante es el combustible diésel, el combustible para aviones, los fertilizantes y el helio. Porque de esas cosas depende muchísimo otro trabajo económico. No se puede producir PIB si no se cuenta con todos los insumos energéticos. Y eso significa todos, no solo el petróleo, no solo el gas, no solo la energía, sino también el diésel para mover mercancías, los fertilizantes para cultivar, el combustible de aviación para transportar cosas y obviamente personas. Y todas esas cosas están sometidas ahora mismo a restricciones importantes. Y ni siquiera se trata tanto del precio del petróleo en sí, sino de los derivados que se obtienen de él, porque la actividad económica se hace con todas esas cosas. Y queremos poner todo eso en riesgo, intentando coaccionar al pequeño Irán para que haga algo que queremos. ¿Qué ganamos siquiera con eso, a cambio de un coste tan enorme? Es una locura. Y sin embargo, vamos por un camino en el que nos estamos dejando militarmente indefensos, o si no indefensos, da igual cuántos aviones, portaaviones o tanques tengamos, lo que sea. Si no tienen munición para todo eso, amigos, no va a servir absolutamente de nada. Así que están desgastando a las Fuerzas Armadas, están agotando las reservas de defensa, están consumiendo nuestras reservas de petróleo, la reserva estratégica de petróleo. Están encareciendo el coste de hacer cualquier cosa y reduciendo la disponibilidad de los mismos insumos, de los insumos petrolíferos que necesitamos para que nuestra economía funcione. Y no hay forma de que vayan a arrebatar el control del estrecho de Hormuz, ni probablemente tampoco del Bab el-Mandeb. Y sin embargo, nada de eso parece calar en esta gente, porque por malo que fuera para Victoria Coates, para Jack Keane, es mucho más directo. Creo que vamos camino de volver a grandes operaciones de combate. Y desde luego, si logramos volver a eso, será bastante devastador para Irán. No solo perderán la capacidad militar que aún les queda, sino que perderán toda viabilidad económica que tengan, incluido su negocio petrolero y otras actividades que les proporcionan ingresos. Nuestro plan es bastante masivo. Supera todo lo que hicimos en Epic Fury y más. Y obviamente, los israelíes participarán. ¿Sabes qué tiene de absurdo ese comentario? Él es el presidente del Instituto para el Estudio de la Guerra. Y yo lo digo siempre, son realmente buenos con los mapas. Son terribles con el análisis. Bueno, a veces cuando nadie está prestando atención yo sí lo estaba,
A veces dicen la verdad en los detalles de algunos de los informes que publican. Publican informes todos los días. Sobre la ofensiva, no sé ni cómo llamarla, esa mini ofensiva de 13 días que acabamos de llevar a cabo, el ISW hizo un análisis, porque hace ¿qué? 2 o 3 días que no hacemos ninguna. Así que analizaron lo que se hizo. Jack Keane, el presidente del Instituto para el Estudio de la Guerra, acaba de decir, oye, volvamos y hagamos otra, aún más grande que la guerra de 40 días de aquí. Pero luego, miras lo que dijo su organización sobre la guerra de 13 días, y es un poco distinto de lo que él está diciendo aquí. Esto se publicó ayer. El nivel y el tipo actuales de los ataques estadounidenses probablemente no han logrado afectar de forma significativa la disposición del régimen iraní a perseguir y asegurar sus objetivos estratégicos mediante la fuerza, incluido el control a largo plazo del estrecho de Hormuz. Estados Unidos atacó aproximadamente 1,000 objetivos entre el 12 y el 24 de julio, frente a los 13,000 en los 38 días de la primera fase de la guerra, en abril y marzo. Estados Unidos no ha llevado a cabo ataques en Irán desde el 24 de julio. Así que fracasaste con 13,000 objetivos atacados en 40 días. O 38, como dijeron ellos. Aquí, otros 1,000. Aquí también fracasaste. Aquí fracasaron. Y ahora, señor presidente, ¿quieren volver y hacer aún más? ¿Por qué fracasaron estos dos? ¿Fue porque no usaron suficientes bombas o porque todas las bombas que usaron no pudieron penetrar las montañas de granito? Gente, no es tan difícil de entender. ¿Hay algún tipo de niebla, alguna especie de ceguera nublada sobre la élite de nuestro país? ¿O eso? ¿O es que de verdad quieren volver a la guerra porque quieren que esto se precipite hacia una gran pelea? No lo sé. Hay muchas teorías circulando sobre eso. Antes las descartaba sin más. Pero cuando ves a tanta gente aparentemente inteligente tomando decisiones que casi no pueden hacer otra cosa que llevarnos a nuestra destrucción y al fracaso, sin duda a una derrota. Y de nuevo, recuerden, China y Rusia están prestando muchísima atención a esto, y ven cómo esta otrora todopoderosa potencia militar, Estados Unidos, se está despedazando a sí misma y nos está dejando indefensos. Si quisieran iniciar una guerra, no creo que a ninguno de los dos le interese hacerlo ahora mismo. Pero hay que pensar que ahora le están dando alguna consideración, porque están viendo a Estados Unidos. Saben que no podemos hacerlo. Nuestra base industrial es una fracción patética de lo que podría ser, de lo que es la suya, porque no queremos hacer eso. No quisimos entrar de lleno en una economía de guerra. Solo queremos que estas empresas ganen mucho dinero y seguiremos haciendo las cosas como hasta ahora, quizá un poco más. Vamos a ampliarlo un poco, pero no llegará a tiempo. Es algo que ocurrirá dentro de varios años si es que llega a ocurrir. Sí, puede que subamos hasta $1,5 billones, una cifra disparatada, un presupuesto de defensa de $1 billón. Pero ¿qué va a hacer eso por nosotros? Eso está a años vista. Eso está metiendo dinero ahora mismo en los bolsillos de la gente. Toda esta gente rica, todas las élites, están ganando dinero a manos llenas, así que no podrían estar más contentos. Pero nuestra defensa nacional está siendo despedazada ante sus ojos, siguiendo los consejos de personas como Victoria Coates, Jack Keane, el general Kellogg, Mike Pompeo, toda esa gente a la que seguimos invitando aquí, y el presidente Trump, porque está al principio de la lista. Él es quien toma las decisiones. Él es quien va a decidir esto. Y tienes a tipos como Mike Waltz y a varias de esas otras personas que salieron en los programas del domingo. El senador Kennedy fue otro de ellos este fin de semana, poniendo todas las excusas del mundo para explicar por qué tenemos que seguir librando guerras, aparentemente ajenos a todo lo que os estoy diciendo aquí. Creo que, una vez más, no tengo suficiente información para saber si hay alguna razón retorcida por la que quieran seguir un camino que nos lleve a quedarnos militarmente indefensos. No parece que tenga ningún sentido. Pero lo que están haciendo ahora, desde luego,
tampoco tiene ningún sentido. Esto que os estoy diciendo no es difícil de entender. No tengo acceso a información clasificada. No tengo acceso a nadie que tenga información clasificada. Todo esto procede de fuentes abiertas. Gran parte de ello la ha proporcionado el mando central. Muchas gracias. Otras cosas vienen de algunas fuentes de Oriente Medio. Todo es de fuentes abiertas. Cualquiera puede averiguarlo. ¿Por qué ellos no pueden? La mayoría de estas personas a las que traigo aquí a la televisión, salvo quizá Victoria Coates, sí tienen acceso a información clasificada. Tienen acceso a gente con información clasificada. ¿Cómo es posible que no puedan averiguar estas cosas? Y luego se ve cómo se manifiesta sobre el terreno. No es difícil de entender. No sé cuáles son las motivaciones. Voy a dejar de especular, porque no sirve de nada. Pero lo que voy a seguir haciendo por vosotros es no dejarme intimidar ni comprometer, deciros la verdad y mostraros claramente que lo que estáis viendo con vuestros propios ojos es real, y también las posibles consecuencias más adelante para vosotros. No solo para nuestro país, sino para vosotros personalmente, por todas estas situaciones económicas. Os lo digo, el presidente Trump, o quien quiera que fuera, hizo un trabajo realmente magistral, una vez más manipulando el mercado del petróleo. Cayó unos $7 u $8 durante el fin de semana, ante la afirmación de que llegaba algún tipo de nueva diplomacia. Queremos darle una oportunidad a la paz. El embajador dijo que hay margen para más diplomacia y más conversaciones, lo cual es una completa tontería. No hay conversaciones. La parte iraní dice que aquí no está hablando con nadie porque no confía en una sola palabra de lo que decimos. Eso era para el mercado. Y hoy ha funcionado. Pero lo que no ha hecho es cambiar la cantidad de petróleo que hay en el mercado. No ha afectado a cuánto combustible diésel hay, cuánto combustible de aviación hay, cuánto fertilizante hay, ni todo el helio, etc. Y la falta de suministros es lo que va a afectar a vuestra agricultura, a llevar los alimentos al mercado, a transportar todo. Todo esto es real, se va a ir acumulando y no se puede manipular para hacerlo desaparecer. Es la realidad. Y todo eso está llegando aquí, y solo tenemos que esperar y rezar para que, al igual que el presidente Trump, al menos hayan reconocido y admitido que lo de los 13 días fracasó, y hayan dicho, oye, tenemos que parar y hacer algo diferente. Así que no tuvieron el gran REN durante el fin de semana. Todavía hay cierta esperanza de que pueda difundirse suficiente información y de que tal vez impere algo de cordura, al menos para evitar que sigamos debilitándonos y poniendo a nuestro país y nuestra seguridad nacional en una situación de vulnerabilidad innecesaria. Solo podemos esperar, pero aquí vais a seguir recibiendo la verdad. Os lo agradecemos. Esperamos veros mañana en el Daniel Davis Deep Dive.